ahora sí que de nuevo a Jorge. Sabemos que este autor es muy querido por ti. Lo he visto ahí en Facebook, que la verdad me encanta cuando sale alguna frase de Wittgenstein, ¿verdad? Y esta pregunta la formulamos para ti. O sea, ¿qué nos enseña Wittgenstein sobre el lenguaje precisamente? Porque Wittgenstein, lo que me llamó la atención, si es que no lo malentendí, es de que el lenguaje puede explicarnos, y una frase que me gustó demasiado de él, es de que nosotros, si algo no se puede explicar o no se puede, digamos, como las palabras, si no tienen un significado en la comunidad, pero si nosotros hablamos algo que no sabemos, que no podemos explicarlo, es mejor callar. Algo así lo entendí. En este aspecto, en otras palabras, dice un expositor que ustedes citan ahí, o que más bien que él expone el prólogo, si, en otras palabras, si nuestros pensamientos y nuestro lenguaje se hicieran claros, dice Wittgenstein, los problemas tradicionales de la filosofía, la existencia, el conocimiento, la verdad, etcétera, se verían ya vanos. ¿Esto qué significa? ¿Qué nos enseña Jorge Wittgenstein acerca sobre el lenguaje? Y cito lo que Wittgenstein decía: lo que no se puede hablar es mejor callarse, criticando, dicen algunos, el aspecto metafísico, las explicaciones metafísicas, explicar el todo, tener un entendimiento de todo. Yo creo que eso es algo de la modernidad, tener la razón en todo, poder llegar por medio de la razón a la explicación lógica de todo. Bueno, eso es lo que yo podría entender, pero me gustaría que tú lo explicaras, Jorge, por favor. Sí, sí, me gusta muchísimo Wittgenstein. Uno de mis filósofos favoritos y todavía lo estoy leyendo. Hay cosas que todavía estoy tratando de digerir porque no es tan fácil. Y relacionado con tu pregunta, primero hay que entender las dos etapas de Wittgenstein, ¿no? Su etapa, el conocido primer Wittgenstein, y en este caso el que nosotros abordamos, el segundo Wittgenstein. Básicamente el primer Wittgenstein es un ejemplo claro de esos ideales modernistas y bueno, si estudias el pensamiento de Wittgenstein y su influencia, te das cuenta que básicamente eso influyó a lo que después se conoció como el positivismo lógico, que ya ese tema lo domina más Saúl como filósofo de la ciencia y estos temas del positivismo lógico, que después luego hay una revolución, ¿no?, con las ciencias. Entonces, en el segundo Wittgenstein, que es básicamente el que nosotros abordamos con libros como Investigaciones filosóficas sobre la certeza, Wittgenstein hace un cambio. Y no me quiero profundizar, porque, o sea, detener tanto en esto porque es bastante profundo la diferencia entre uno y el otro. El punto es que él quería solucionar los problemas de la filosofía, porque él decía que la filosofía, el problema básico de la filosofía era con las palabras. No se entendía exactamente las palabras, lo que había era que definir cada palabra, lo que es muy común en la filosofía analítica, definir qué significa cada palabra, que esto tenga una correspondencia, obviamente, con, si yo digo vaso, bueno, entonces esta palabra vaso corresponde con este vaso, ¿ok? Y él decía que la filosofía es sencillo, se soluciona cuando entendamos el significado exacto de las palabras y este significado se fundamenta básicamente en esa relación o esa correspondencia de realidad con la palabra en sí misma. En el segundo Wittgenstein, obviamente este segundo Wittgenstein, estamos hablando de unos 15, 30 años de diferencia, donde él comienza a ver que hay palabras que realmente no corresponden con algo físico, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, cuando el mismo Wittgenstein dice, cuando decimos Dios, ¿de qué estamos hablando? Cuando decimos perro, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Ok? Porque quizás no se puede reducir a algo en específico. Entonces, él da el giro, lo que se conoce como el giro lingüístico en su filosofía, el segundo Wittgenstein, entonces comienza a ver el lenguaje no como el fundamento, sino como un juego, un juego que hay relaciones, hay reglas, hay contextos,
Y de ahí viene lo que se conoce como el significado está en el uso. Básicamente, para hacerlo simple, Wittgenstein dice, el significado está en el uso, el significado de las palabras está en el uso y no en algo fundamentado en un punto metafísico o algo que realmente o directamente corresponda con la realidad, sino que está en el uso que le vamos dando. Entonces, quizás cuando traemos esto a lo que nosotros hacemos en el libro, a saquear ese tesoro, entonces nos empezamos, perdón, a dar cuenta de que como cristianos sí podemos sacar algo de esa idea de Wittgenstein, de que tiene mucho fruto pensar en la importancia del lenguaje dentro de la comunidad. Es decir, que las palabras tienen significado dentro de un contexto, ¿ok? Eso es una de las cosas que podemos sacar de Wittgenstein. Lo que se centra, si las palabras tienen un significado en el contexto, si el lenguaje tiene una importancia en un contexto, entonces por ende la comunidad donde yo esté inmersa tiene importancia. ¿Ok? Porque estas palabras y este lenguaje cobran sentido, significado y se corresponden incluso con o influye a mi identidad dentro de una comunidad. Es decir, pongo un ejemplo sencillo. Si yo veo a Iván Rubio con las manos levantadas en medio de la calle, yo digo, o está loco, o lo están robando, o qué sé yo. Pero si yo veo a Iván Rubio con las manos levantadas en una comunidad religiosa, yo entiendo el significado de sus manos levantadas, por ejemplo, en este caso de ese lenguaje, en este caso corporal. Entonces, eso es un ejemplo muy sencillo y muy simple de esto del significado está en el uso y de por qué es importante la comunidad para darle significado, sentido, tanto al lenguaje y a mi comportamiento, y esto incluye las disciplinas espirituales, como también a mi identidad como creyente, porque no es lo mismo yo creyente levantando las manos y todo esto en una isla desértica a yo haciendo las mismas cosas en una comunidad cristiana. Y esto se relaciona con lo que ya recién mencionamos de ese individualismo, yo, Biblia, Dios. Y es como que el cristianismo se centra en la relación que yo tengo con Dios, punto. Pero Dios dijo, ama al Señor por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos colocó en una comunidad, somos parte del cuerpo de Cristo, somos un cuerpo, no somos miembros separados y ya. Y si nos ponemos escatológicos y esperanzadores, básicamente escatología es eso, es esperanza. Si nos vamos a ese punto, Cristo viene por su iglesia, por una comunidad de práctica eclesial, por una comunidad de fe. No viene por un Iván y tal, o sea, lo podemos ver de esa manera, pero cobra significado y suma importancia cuando vemos un cuerpo. Cristo la cabeza, la iglesia un cuerpo, no miembros sueltos, un cuerpo unido. Cuando hablamos de un cuerpo, presuponemos la unidad de ese cuerpo, no tiene un cuerpo o miembros desmembrados, miembros por todos lados, no es un cuerpo, son miembros esparcidos. Entonces, la misma Biblia Cristo mismo presupone una unidad. Por eso dice cuerpo. Pablo mismo, que habla del cuerpo, presupone eso. Entonces, Wittgenstein principalmente nos ayuda a eso, a entender cómo o cuán importante, mejor dicho, es la comunidad, las prácticas de esa comunidad, y se relaciona con el capítulo anterior de Foucault, que recién Saúl lo menciona, porque en esa comunidad es donde esas prácticas nos van formando como individuos, como creyentes, como cristianos, nos van formando a la imagen de Cristo en esa comunidad, dentro de esa coinonía, de ese crecimiento en unidad como iglesia de Cristo. Entonces, ese es el aporte que nosotros sacamos de la filosofía de Wittgenstein, que obviamente él no habla de la iglesia ni nada de esto, él habla de una comunidad en términos generales,
en una comunidad y cómo el significado está en el uso de esa comunidad, del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros aplicamos eso, o vemos también la iglesia como una de esas comunidades de las cuales Wittgenstein habla. Y bueno, el mismo Wittgenstein habla de la iglesia como una comunidad en realidad también.